Es una de las discusiones, Felipe, más importantes en materia económica para el país. Tiene que ver con el trabajo, la calidad de vida de muchísimos trabajadores en Colombia, pero también con varias tarifas que dependen justamente de ese reajuste. Es un gusto tener en este consejo de redacción a Rubén Darío Gómez. Él es el integrante de la CGT Antioquia, Confederación General del Trabajo. Rubén Darío, qué gusto tenerlo acá, bienvenido. Hola, muy buenos días, Andrea, Felipe, Paola, Sebastián. Y también quedó por ahí Juan, que está como desde... Está en Londres, imagínese. Está trabajando desde la costa. Está en Londres. Desde la costa londinense. Muchas gracias por la invitación y un saludo igualmente para todos los televidentes. Y también nos acompaña Sebastián Ochoa, él es el secretario de la Central Unitaria de Trabajadores en Antioquia. Secretario, bienvenido a Consejo de Redacción, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Paula, Andrea, Felipe, compañero de la CGT, y bueno, aquí dispuestos a hablar un poco acerca de lo que se viene en materia del salario mínimo para el 2024. Un saludo igualmente para toda la clase obrera de Antioquia y de Colombia. Esa es la discusión esperada por esos días de fin de año. Digamos que en las últimas dos decisiones no ha habido tanto tire y afloje como en otras donde finalmente se decretaba el aumento. ¿Cuál es la expectativa para este año? ¿También va a ser tranquilo como fue el año pasado? Nosotros esperamos, y desde la Central Unitaria de Trabajadores, igualmente con las demás centrales que existen en Colombia, pues poder llegar a esta mesa que se instala el próximo 28 de noviembre con una propuesta de unidad unitaria donde vamos a empezar a debatir, donde se tiene un piso más o menos del 10% y un techo del 13%, que va a ser ese margen en el cual se pueda dar la discusión con el gobierno y con los empresarios en materia del salario mínimo para los trabajadores en el 2024. Presidente, todo esto depende de esa fórmula mágica que cada año entra en discusión, calcular la inflación, cómo está la productividad. ¿Qué panorama ven ustedes frente a esos indicadores que son tan claves? A ver, el panorama en estos momentos del país, ustedes estaban haciendo en estos momentos un análisis de lo que está la situación de desinversión y todo lo que está sucediendo. La inflación al mes de octubre estaba en el 10,48%. Para este mes se calcula que va a bajar más. Desde la Central Obrera CGT estamos como mirando, como lo decía Sebastián de la CUD, mirando que esa inflación para el mes de noviembre, que es la que se tiene en cuenta para la negociación del salario mínimo, llegue por ahí a un 9,5% y calculamos 3 puntos por encima de esa inflación. Ojalá haya un poder real adquisitivo de los trabajadores colombianos a quienes se les incrementa el salario mínimo, porque ese también es un techo para comenzar a negociar las convenciones colectivas en las diferentes empresas entre sindicatos y empresarios. ¿Y la productividad? Pues la productividad ese es otro tema para medir, porque no sabemos claramente el DANE, que es la cifra que va a presentar hoy, o nos vaya a presentar para la negociación del salario mínimo, porque ellos son los que hacen la medición. Pues uno a veces desconfía de esas mediciones del DANE, tiene que ser respetuoso, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen la teoría y tienen la fórmula mágica para hacer esa medición. Aspiraciones, como les cuento, más o menos de un 9,5% y 3 puntos más por encima, estaríamos hablando de un 12 a un 13% aproximadamente. O sea, cifras de 2 dígitos. Lo que se busca es que tampoco pues, los empresarios, el sector empresarial vaya a sufrir en esta crisis que tenemos, porque es que el país está en crisis. Ahora lo decía el mismo Juan, la desaceleración que hay del mercado, tenemos el sector de la construcción, tenemos el sector está la construcción, la industria, y también hay mucha parte del sector informal que está también en esa situación sobre todo lo que tiene que ver el mercado. Entonces tenemos que esperar el conocer la cifra real de inflación al 30 del mes de noviembre. De noviembre, que va a ser el piso o el punto de inicio. Exactamente, claro. Sí. Juan. Oiga, pero yo estoy sorprendido. Un abrazo para los invitados. Es la primera vez en muchos años en que los veo tan juntos en una cifra. Es que recuerden que hasta el año pasado, cuando estábamos en noviembre, se hablaban de cifras del 20%, 22%, donde incluso la inflación estaba disparada también por encima de cifras del 14%, muy arriba. Pero hoy los veo como muy concertados solamente en 4 puntos. Es que estamos hablando que no sale, los dos invitados hablan, no sale el 3%.
esta medida es una medida que ustedes ven que va a ser concertada, es que no hay como mucha diferencia, los veo a ustedes muy aterrizados en ese tema, la contracción económica no llega y claro, lo que veo es un sindicalismo pendiente de qué va a pasar y claro, primera vez que digo que los llamo la atención y los felicito porque es que el tema hoy, y esta es la pregunta, ¿ustedes ven que la economía está en un momento difícil o será una coyuntura para los dos invitados y creen que será mejor el año pasado y por eso hay que ser conservadores en esta cifra del salario mínimo? Sebastián. No, yo creo que si comparamos las cifras de este año, en lo que cierra, digamos, el mes de octubre al año pasado, pues se ha logrado, digamos, bajar ese IPC. El año pasado más o menos a esta fecha teníamos más o menos un IPC del 12.22%. Hoy estamos hablando de un 10.48%, lo cual digamos que va a ir mejorando un poco, va bajando un poco ese IPC, que es, digamos, la inflación o lo que conlleva, digamos, al costo de vida de la clase obrera de Colombia y de Antioquia. Yo creo que desde ahí parte, hoy, como lo habíamos dicho al principio, pues tratamos de que con las demás centrales se pueda llegar con una propuesta unificada, partiendo de que más o menos ese techo pueda estar cerrando, se habla más o menos el año en un 9.4, un 9.6 la inflación, y que de una u otra manera la clase obrera no pierda ese poder adquisitivo, teniendo en cuenta variables como, por ejemplo, la parte de la gasolina, la parte de que se viene hablando también del diésel. Sabemos que incrementando el diésel, pues se incrementa la canasta familiar, ¿cierto? Entonces, tratando de dar un nivel, y eso lo hemos llamado también al gobierno, a mirar de qué manera se va, digamos, a controlar esos precios de canasta familiar, de combustibles, para poder que verdaderamente se vea reflejado el salario mínimo de los trabajadores en Colombia. Esas cifras, Rubén Darío, eso que ustedes están contando aquí son cifras absolutamente correctas, pero es una discusión que se torna muy técnica. Realmente lo que le interesa a la clase trabajadora colombiana, que devenga un salario mínimo que actualmente es 1.160.000 pesos, es si el incremento entre el 12 y el 13% realmente va a compensar la capacidad de compra, la estabilidad, el bienestar del trabajador. Entre 12 y 13, el que gana el mínimo quedaría bien en 2024. Tengamos en cuenta de a dónde parte el incremento del salario mínimo, que es de la Mesa de Concertación Laboral. La Mesa de Concertación Laboral nace de la Constitución de 1991. En el año 96 ya se crea la Mesa de Concertación y fijan unos parámetros para el incremento del salario mínimo. Entonces allí se parte de que es tomando la inflación, más la productividad, más los otros factores de los servicios y todo lo que se tiene que sumar tiene que sumarse para poder sacar el salario real. Hemos tenido y han habido gobiernos que por decreto han sacado el salario mínimo. Ojalá esta vez salga también nuevamente por concertación. Hay expectativas grandes con el gobierno, que puede que el año pasado, que fue un 16%, pues ojalá los dos dígitos sigan, pero no creemos que los dos dígitos vayan a llegar este año al 16%. Por las realidades económicas. Y tenemos que buscar también las realidades del sector, de todos los sectores. Sí. Pero que el trabajador vaya a suplir todas las necesidades de acuerdo a la carestía que hoy tenemos en el país. Ya lo decía Sebastián, con el tema de la gasolina, con el tema de las CPM, si se da, con el tema que se venga de peajes, seguramente que a lo mejor para el año entrante se esté dando a partir del mes de enero y que todo depende del incremento del salario mínimo para poder reajustar arriendos y la inflación para poder reajustar arriendo y todo eso, y en parte también el salario mínimo. Uno entiende que no son cifras totales para decir el trabajador va a suplir todas las necesidades con esto, pero se tendrá un recurso para que el trabajador de este sector, de la producción, que no tiene convenciones colectivas, sino que dependen del incremento del salario mínimo, puedan suplir muchas necesidades y que el sector empresarial también pueda, no es que uno quiera decir que tienen que darlo todo, pero que ellos también puedan aportarle al crecimiento del empleo, porque es que hoy estamos hablando también de una informalidad de más del 60%, y ese sector informal no tiene seguridad social y no tiene muchos aspectos. Fuera de eso tenemos un desempleo grande que está casi en el 10%. Nos muestran cifras del 9.5, 9.6,
pero son cifras elevadas, que hoy todavía ha bajado, es cierto, hay que reconocerlo, pero que son cifras que van a tener de pronto el año entrante dificultades de muchos sectores empresariales para seguir generando ese empleo. Ahora crecerá en diciembre el empleo, pero todo porque es el sector comercio el que lo va a manejar. Pero ya después de enero, que baja todo lo que tiene que ver con estas festividades de fin de año, vuelve y se reduce y se incrementa la tasa de desempleo. Entonces, ojalá esto sí salga concertado y que beneficie a la población y que tenga los incrementos para al menos tener con qué sostenerse en esa italiana, porque también hay que aportarle a esto lo que es el pago de universidades y todo lo que se nos venga el año entrante en el sector privado y todo. Claro, Sebastián, quiero preguntar su percepción. ¿Cómo es en este momento la relación de los sectores sindicales con el gobierno del presidente Gustavo Petro? Y lo pregunto pues porque tiene una ministra que proviene del sector sindical, porque la promesa pues del presidente Petro fue favorecer entre muchas a las clases obreras. ¿Ustedes han sentido el cambio de este gobierno? ¿Para ustedes ha sido efectivo pues una relación en más armonía? Porque no lo veíamos así con gobiernos anteriores. Yo creo que la relación que tiene en este momento las centrales unitarias ha sido una relación más de diálogo, de comunicación, de poder concertar, dado que la ministra pues sí, viene desde la parte sindical y ha tenido muy en cuenta, digamos, las diferentes centrales para poder construir este tipo de propuestas, no solamente desde la parte salarial, sino por ejemplo el tema de la reforma laboral, que es una reforma que se ha venido construyendo con el sector de los trabajadores y donde hemos sido partícipes nosotros como centrales de los trabajadores. Entonces, desde ahí yo creo que se ha logrado esa comunicación, esa armonía en que podamos verdaderamente escucharnos. Creo que hace falta un poco más, digamos, de poner en práctica lo que se viene desarrollando desde el Ministerio de Trabajo, de que verdaderamente, y ha sido un llamado que nosotros hemos hecho, que se le dé la discusión que se debe al debate de la reforma laboral, porque es algo que de una u otra manera va a beneficiar a los trabajadores de Colombia en materia de recargo nocturno, ¿cierto? En materia de los pagos de las horas extras, y es que se le dé el debate, que se dé el debate como debe ser, y bueno, que sea el Congreso en manos de la Cámara de Representantes y el Senado, pues que se discuta verdaderamente y le den el debate a la altura que merece esta discusión de la reforma laboral, pensando en reivindicar verdaderamente la clase obrera de Colombia. Rubén, en el mismo porcentaje en que crece el salario mínimo, también hay unos incrementos en algunos servicios. Se ha trabajado en los últimos años en sacar muchos de esos servicios para que no dependan de ese mismo porcentaje en que se incrementa, pero vemos, por ejemplo, el tema de las cuotas moderadoras de la CPS, que todavía depende de ese incremento. ¿Sí ha servido el eliminar este tipo de servicios, algunos que han salido de ese incremento del salario mínimo, que dependan también de ese aumento? Bien lo has dicho, Paola, el incremento del salario mínimo conlleva a todo ese tipo de incrementos. Y ninguna entidad de salud privada te va a perdonar el pago de los copagos que tienes que hacer. Y ellos siempre se van a regir por el incremento que haya que aplicarle, porque lo tienen contemplado en la ley. Es una discusión que hoy se está dando con lo que tiene que ver en la reforma a la salud. Sí. ¿Cómo van a ser esos pagos que en adelante vaya a ser el trabajador colombiano que reciba el salario mínimo y, por qué no, el que recibe más del salario mínimo? Esta reforma a la salud va a tener muchas incidencias y ojalá sea lo más favorable para el país y para la población colombiana, que esta reforma sí vaya a conllevar a que haya un real beneficio tanto en la prestación del servicio de salud como en el tema de que uno tiene que pagar para que le presten el servicio también. No creo que todo vaya a ser gratuito en este país. Muy respetable eso. Dentro de nuestra central obrera CGT hemos tenido una discusión frente a las 3 propuestas de reforma que hay. No hemos podido estar de acuerdo internamente en nuestra CGT con este tema, porque para nosotros la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma y todo lo que tiene que ver con la salud no fue discutida al interior de nuestra central obrera. No se presentó el proyecto o los proyectos como pretendíamos que presentaran al interior nuestro para ser discutidos, sino pasaron por encima de nosotros un sector de trabajadores de la CGT que estaban en ese momento en la dirección o están en la dirección y presentaron el proyecto sin ser estudiado. Y hemos encontrado muchas inquietudes. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad
de participar en algunos eventos que se han realizado a nivel regional en todo el país y hemos dejado nuestras inquietudes, nuestras propuestas para buscar que haya una conciliación real y una negociación real de todas estas reformas que se están avecinando. Juan, cerremos esta conversación con Rubén Darío y con Sebastián. Sebastián, una última pregunta en la misma línea que le hicieron a su compañero. Para la CUT es difícil porque la CUT es el sindicato que tiene más, digamos así, más agremiaciones, más diferentes profesiones, artes, oficios y labores, entre ellos los maestros, que también han sido parte fundamental en el sindicalismo colombiano. Hoy hay también una fractura con el gobierno frente al tema de la salud, frente a ese tema que tiene que ver con ese fondo de protección especial de la salud de los maestros. ¿Qué va a pasar, Sebastián, con la reforma a la salud desde la CUT? ¿Hay un apoyo unificado, ciego y férreo al gobierno, o también se está en discusión con el tema de la salud por algunos de los componentes de la CUT? Pero en materia, digamos, de la clase obrera trabajadora o como representación del magisterio. No, pues de la clase obrera trabajadora, digamos, hay una posición clara de la CUT, firme y ciega en apoyar la reforma que el gobierno presentó. Nosotros desde la CUT venimos respaldando las diferentes reformas que se vienen dando desde el gobierno, tanto desde la laboral, la salud y la pensional. Hemos sido estudiosos, digamos, frente a esta temática y frente a las reformas que se vienen dando. De hecho, el próximo 22 de noviembre estaremos en el Hotel Dan Carton, donde estará gente del Gobierno Nacional y estaremos con los trabajadores de Antioquia discutiendo y hablando acerca de la reforma laboral, que yo creo que son espacios que nos han propiciado de una u otra manera para conocer más a fondo verdaderamente lo que trae en sí las reformas. Lo dice el compañero, pues todo no es perfecto, pero la idea es que se le pueda dar la discusión, que verdaderamente a través de estos espacios en los cuales nos estamos encontrando, las diferentes centrales y los diferentes sindicatos, pues bueno, podamos aportar, podamos ayudar a construir y que sea verdaderamente los parlamentarios que le den el trato que se merece a estas reformas, que lo discutan y que tengan que verdaderamente reformar lo que se deba reformar y lo que deba quedar, pues que quede, ¿cierto? Pensando más en un beneficio del pueblo como tal. Sebastián Ochoa, secretario general en Antioquia de la CUT. Sebastián, gracias. No, a ustedes muchas gracias por invitarnos aquí al Consejo de Redacción, a nuestro compañero de la CGT y bueno, aquí estaremos nuevamente cuando ustedes lo indiquen. Rubén Darío Gómez de la CGT. Rubén, gracias. Y estaremos muy pendientes de esta discusión. ¿Cuándo se instala la mesa de concertación? ¿El 29? Estamos hablando del día 28. 28. Se iniciará allí. Permítame, Felipe, dejarle esta invitación a este foro académico de diálogo social para la fijación del salario mínimo. Esto se puede hacer virtual. Yo les dejo ¿cuándo? La invitación. Esto va a ser el día 22. Ustedes podrían participar, conocer más del tema, porque vamos a llevar la academia, vamos a llevar estudiosos que tienen que ver con la cuestión económica de poder llevar propuestas a la concertación del salario mínimo. Allí también están invitados sectores gremiales para ver si se deja una realidad, una cifra real y clara frente a lo que puede hacer el incremento del salario mínimo. Entonces yo les dejo esta invitación en la mesa y si ustedes consideran participar, estaría abierta la invitación y muchas gracias a ustedes por la invitación también, al compañero Sebastián de la CUT, igualmente agradecerle y bienvenidos todos ustedes. También a nuestra central obrera, cuando quieran afiliar, allí lo esperamos. Gracias, Rubén Darío y a Sebastián por todas las invitaciones que nos hacen, pero especialmente por acompañarnos. ¿Qué dice Juan? Ya sabe. Sí, claro, solo falta un detallito que nos vinculen. Busque. Uno por contrato es muy bravo y más si se acaba el 30. Muchos de los derechos adquiridos han sido a través del sindicato. Buscamos la sí. forma, Juan, no hay preocupación. Bueno, muchas gracias a usted, Juan, también por Vamos invitarnos. a ver si nos va mejor con la CUT o con la CGT. Vamos va a tocar ponernos a apostar aquí los dos a ver quién gana, ¿cierto? ¿Quién da más? Hacemos la cachiporra. Gracias, señores.